Muy bien, creo que ya estamos grabando. Bueno, pues de entrada mil disculpas a cada uno, ¿ah? Mil disculpas. Me ganó el tiempo las diligencias. Y vamos a pasar a lo que es el estudio, ¿les parece? Sí, hermano. Vamos a orar primero para que Dios nos ayude, y vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Padre, gracias porque eres bueno, Dios, por tu amor tan grande y tu misericordia, Señor. Reconocemos que por tu amor estamos reunidos para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por cada uno, Dios, de los que están en línea ahorita, Padre. Desde Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Dios. Bendice a todos mis hermanos, Dios. Bendícelos a cada uno, Padre. De veras, ilumínanos con tu palabra. Visítanos con tu Espíritu Santo, Dios. Si tu Espíritu Santo, Dios, es meramente conocimiento lo que vamos a adquirir, Padre, pero que venga tu Espíritu a enseñarnos para que moldee nuestras vidas, para saber conducirnos en medio de tu casa, Dios. Gracias por todo, Padre eterno, en nombre de Jesús. Ayúdame a mí también a hablar, Dios. Me hace falta mucha de tu ayuda, Dios. Reconozco mi incapacidad. En nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar hoy acerca de otro peligro para la iglesia, o enemigos de la iglesia, ¿no? De la serie que estamos viendo. Voy a tratar de ser concreto. Y la semana pasada vimos el primer enemigo que nos grabó de la iglesia es el anatema, y ya estudiamos acerca de eso. El segundo es las falsas doctrinas. Un enemigo para la iglesia son falsas doctrinas. Y cuando hablamos de falsas doctrinas son ideas equivocadas que podemos tener acerca de Dios, del evangelio, de la iglesia, de cualquier aspecto con referente a Cristo o a la iglesia, sea, no sé, el modo de salvación, el recurso de salvación, sea, no sé, cómo se manejen las disciplinas, inclusive, el ambiente santo que debe haber dentro de la iglesia se diluya y se agarren versículos para tratar de respaldar una vida de libertinaje. Y quizás ideas raras como que Jesús no es Dios, ideas extrañas como que, no sé, ciertos alimentos son pecados, un poco de justicia por medio de las obras, a través de ciertos rituales, cantar con instrumentos, cantar sin instrumentos, en a capela, en voz, que tenemos que reunirnos los sábados. Está muy fuerte esto, y está muchos cristianos, aunque no sean adventistas, con eso del judaísmo moderno, ya quieren reunirse los sábados, y un montón de cosas raras que pueden generar un problema en la iglesia, generar un problema, una división dentro de la congregación por falsas doctrinas, ¿sí? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Vamos a leer, alguien que pueda leer, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 14. Por favor, alguien que lo pueda leer. Efesios capítulo 4, versículo 14. Por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, Sí, adelante. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien, gracias. Entonces, dice la palabra que una persona que no tiene madurez, ¿se acuerdan que los primeros temas que vimos de esta serie era la vida espiritual? Era importante ser espiritual, ¿se acuerdan? Nos consideramos espirituales, maduros. Pues bueno, aquí habla de gente que demuestra una falta de madurez espiritual, y es un peligro para su propia vida, y es un peligro para la iglesia. ¿Por qué? Porque somos fluctuantes, somos cambiantes. Podemos pensar hoy una cosa y mañana pensar otra. Decir hoy una cosa y mañana decir otra. Fluctuar, ¿qué es? Que no está firme en algo. En este caso, en una doctrina, en la palabra, o en el evangelio, o en las cosas que habla la misma Biblia. Y eso se da por mucha falta de lectura. La falta de lectura de la Biblia trae a mucha gente que es fluctuante. De alguna manera veo un problema y alguien me dice,
yo tengo la verdad, ¿no? Y yo veo al hermano y me voy corriendo con él, ¿no? Y luego veo algo raro y me dice el otro, no, yo tengo la verdad, mira, la Biblia dice así. Y me voy corriendo con el otro, ¿no? Y aparece otro y no, pues yo sí tengo la verdad, yo te voy a ayudar y yo te voy a enseñar mejor. Y se va corriendo. Y así está la gente de un lado para otro, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque es fluctuante, ¿sí? Y es llevado, o sea que no tiene una posición personal de convicciones propias, sino que según lo que le dicen es donde se va. Es llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿sí? La traducción, en este mismo texto, la traducción del lenguaje actual dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas, ¿sí? Las falsas doctrinas son ideas equivocadas que no tienen que ver con Dios, ¿sí? Y se puede caer de algo tan abominable, ¿no? Como decir, como el arrianismo, como los testigos de Jehová, ¿no? Que Jesús no es Dios, ¿sí? Jesús no es Dios. Hermano, yo creo que Jesús no es Dios, creo que no hay Trinidad, ¿sí? Creo que Dios es uno solo y Jesús no es Dios y el Espíritu Santo es el poder de Dios, pero no es una persona y cosas así extrañas que generan diversas doctrinas, por lo cual se fueron llevando concilios para resolver todas estas dudas. Si hubieran dudas que estén salpicando, permeando la iglesia, deberían de resolverse con ese tipo de concilios, con gente espiritual, con gente con conocimiento de la palabra, para resolver todas las dudas y dejar claro todo para que la iglesia avance bien. Las falsas doctrinas es otro medio que usa el enemigo para debilitar al pueblo de Dios. Esto el diablo lo hace por estratagemas. Tengan en cuenta la palabra estratagema, donde solo puede engañar a los niños, ¿sí? Las estratagemas son engaños, es artimañas de gente muy astuta, gente que tiene mucha capacidad para mentir y para engañar a las personas. Gente que puede abrir la Biblia y decirte, mira, Dios dice aquí esto, y tú tienes que hacerlo porque aquí lo dice. Entonces la gente como lee el texto y el que le habla, pues es el hermano, el pastor, híjole, así debe de ser. Y para no fallarle a Dios, pues hago algo, aunque sea pecaminoso, ¿sí? Aunque sea malo. Y hay gente que hace cosas terribles por creerle las mentiras a un hombre, también guiados por su propia concupiscencia, pero son engañados como niños. La palabra estratagema viene del griego kubos, ¿sí? Así como lo oyen, cubos, no al cubo donde pones tu agua para lavar tu piso, sino hace referencia a los cubos, a los cuadrados, ¿sí? A la forma geométrica. ¿Por qué? Cubos, haciendo referencia al juego de azar de dados, que por lo general eran juegos amañados. De la misma forma el enemigo usa verdades a medias, doctrinas demoníacas, pasajes bíblicos que con astucia busca despistar a los hijos del reino para confundirlos y terminar aceptando sus enseñanzas. ¿No es esto lo que divide muchas iglesias y congregaciones? ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay la Iglesia Católica señala a los evangélicos y dice, ustedes no pueden estar unidos? Nosotros hemos permanecido, dicen, con sus ídolos, se jactan de que tienen también sus herejías, pero ellos acusan verdaderamente al grupo evangélico. ¿Por qué? Porque están con sus ideas. Muchas veces la gente agarra la bandera de ciertas ideas para tomar su propio partido, su propio grupo. Por ejemplo, en el caso de los yo no sé nada de nadie, con respeto lo digo, pero en el caso de los pentecostales, el movimiento pentecostés le dan un énfasis a lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y ellos, hasta la gente que ni es convertida, recibe el Espíritu Santo. Hasta la gente que necesita arrepentirse, no, es que necesitas que te saquemos los demonios por el poder del Espíritu. Y como decía, creo que MacArthur lo dijo, porque lo he visto por allá en algunos estados de WhatsApp, que pues la gente piensa que el pecado es demonio y no quieren arrepentirse, por eso quieren liberación. Y lo que necesitan es arrepentirse. Y el movimiento pentecostal tiene ideas, en su mayoría, hay movimientos pentecostales que pueden tener, y a lo mejor sí existen, y es lo más probable, quizás no son muchos, que tengan buena doctrina,
¿sí? Buena doctrina y con todo y su característica del énfasis en el Espíritu Santo o en la obra del Espíritu. Pero también puede haber grupos que piensen que ese poder del Espíritu Santo ya no existe, ¿sí? Por ejemplo, en el movimiento donde yo salí de la religión denominada Iglesia de Cristo, se cree que los milagros de los profetas ya no existen más. Se quedaron de los apóstoles, se quedaron con los apóstoles, los discípulos apóstoles, y ya no hay más milagros, ya no hay más sanidades, ya no hay más nada, y ya no se ve esa manifestación del Espíritu Santo. De ahí tenemos quizás al movimiento presbiteriano, que puede tener muy buena doctrina, algunos de ellos, pero en la práctica defienden mucho lo que es sus ideas de San Agustín de Hipona y calvinistas. Podemos tener allá, por otra parte, los metodistas, tenemos también allá los bautistas, que coinciden en muchas cosas. Tenemos también sectas como las adventistas. Los adventistas, aunque ellos digan que no, aunque ellos digan que Jesús es el que los perdona, pero hay que cumplir la ley. Pero no la ley moral, sino la ley ceremonial. Y bueno, ellos se sienten mejor si guardan el sábado. Tenemos a los testigos de Jehová, que piensan que no hay infierno, que piensan que no hay juicio eterno. Es más, ellos creen que después del castigo, la gente va a volver a resucitar y va a volver a tener otra oportunidad de arrepentirse después del juicio. Y eso no lo estoy inventando. Tengo aquí el libro, un libro amarillo que los testigos maldicen, que enseña realmente la Biblia, y ellos enseñan esas barbaridades. Y muchas ideas raras, ¿no? Muchas ideas raras, que pueden ir desde el momento de cómo se emplean ciertas cosas en la iglesia, hasta cosas demoníacas, perversas, o que la gente pueda desviar su mirada de Cristo. Y la verdad es que las falsas doctrinas no son algo nuevo. Las falsas doctrinas, si la advertencia está en Efesios, es porque desde aquel momento la iglesia primitiva estaba sufriendo esos ataques, ¿sí? Estaba sufriendo esos ataques, y solamente los niños, ¿sí? Cuando digo niños, no me estoy refiriendo a un niño de 5 años, de 6, de 7, de 9 años. Me estoy refiriendo a gente adulta, entre, no sé, 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, o a más, qué sé yo, que no tiene madurez espiritual, ¿sí? Aunque tenga 40, 50, 70, 80, 90 años, no tiene madurez espiritual, no tiene conocimiento de la palabra de Dios, y es llevada de aquí para allá. Es llevada de aquí para allá. No es constante, no tiene permanencia, es alguien que no puede de alguna forma tener solidez. Es más, si alguien se le acompaña con él y él va a un lado, pues el que va detrás de él se va con él. Y si él se va al otro, detrás de él se va con él. Y así van de un lado para otro y no tienen firmeza. ¿Por qué? Porque no hay convicciones personales de la palabra de Dios. Bueno, continuamos. Realmente la Iglesia Católica se burla mucho del medio evangélico porque hay diversidad de pensamientos, diversidad. Somos la iglesia verdadera de las 3 profecías. Somos del evangelio completo, ¿sí? Somos del evangelio completo. Somos la luz del mundo, me dirán, la luz del mundo. Es una cosa horrible con su falso apóstol. Y esto ¿no es esto lo que divide muchas iglesias? Sí. Por ejemplo, quizás en movimientos pentecostales, metodistas, hasta presbiterianos, bautistas, pudieran haber unidad. ¿Por qué? Porque todos ellos creen que Jesús es Dios, todos ellos no tienen problemas si se reúnen el domingo y no el sábado, todos ellos creen en la Trinidad, todos ellos no tienen a una profeta como Elena White o Russell, los russellistas de los Testigos de Jehová, no tienen a José Smith de los mormones, no, sino que tienen cierta compatibilidad, donde quizás no sea imposible tener una unidad, ¿sí? Es con catolicismo, adventista, Testigos de Jehová, Luz del Mundo y cualquiera de sus semejantes. Sin embargo, las falsas doctrinas es algo que va a atacar y va a atacar y va a atacar. Si no les puede dividir por anatema, si no puede el diablo meterse por anatema a la iglesia para destruirla, se va a meter ahí con que de repente, oye hermano, ¿qué piensas? ¿Cómo ves? ¿No crees que exageramos quizás un poco las disciplinas? ¿No crees que quizás la gente debe, con que cree en Cristo y haga su oración, ya es salva? ¿No crees que exageramos con pedir frutos de verdad, de conversión? Y porque yo veo en la Biblia que Dios es amor y que Dios perdona y todo eso, y sacas textos torcidos, textos fuera de contexto, y eso lleva a que la gente tenga ideas y si es débil, se aparta, ¿sí?
Yo he estado en divisiones de la iglesia, no involucrado directamente, creo que nada más la última que he vivido, de la última, y ahí te les explico por qué. Cuando estaba yo chamaco, en la denominación de Iglesia de Cristo, nos reuníamos en una congregación de la calle 58 aquí en Mérida, y me acuerdo que en un domingo había un problemón, un problemón. ¿El pleito cuál era? Era los asuntos materiales, el local, y se dividen, se separan. Me acuerdo también que hubo otro problema, en un grupito llamado Vía Palmira, hace muchos años. Es donde vi los golpes, las trifulcas, el pecado. Ahí que entró, ahí no fue el problema el local, ahí fue el problema el anatema. El pecado estaba adentro, estaba abominablemente, consintiéndose, la gente predicando, enseñando y practicando sus inmundicias, y eso, ¡pum!, reventó. Me tocó ver una división de un grupo de hermanos, fueron a ver a otros. ¿Por qué te separas, hermano? Es que las copas, la Santa Cena, dice la Biblia, y tomando la copa, no dice las copitas, y nosotros tomamos, y ustedes toman copitas, y por eso ya no podemos estar con ustedes. Y se separaron la iglesia de Cristo de las copitas y la iglesia de Cristo de la unicopa. La iglesia de Cristo del velo, la iglesia de Cristo sin velo. Existen, realmente existen. La iglesia de Cristo instrumental, y yo vengo del grupo de la iglesia de Cristo de los no instrumentales. Y cada quien saca sus versículos para defender todo esto. Yo en un tiempo también debatí de que no se deben tocar instrumentos en adoración, y obviamente Dios me ayudó a entenderlo con la palabra, que estaba yo equivocado, porque cuando fui por primera vez a una congregación donde se tocaban instrumentos, estaba yo como piedra, y yo decía, está mal lo que están haciendo, porque están tocando instrumentos, no se deben tocar instrumentos, pero ¿cómo es que la verdad está en ellos? ¿Cómo es que el evangelio está en ellos? Porque la palabra que a mí me llegó venía de un grupo de hermanos. ¿Cómo es que ellos tienen esta verdad y no ven que los instrumentos están mal? Yo me pasaba muchos domingos callados, hasta que decía, aquí hay un problema. O están mal ellos, o yo estoy equivocado, pero Dios no se equivoca. Entonces, a la Biblia. Y como Dios nos había tratado, ¿no? El que se crea saber algo, haga como si no supiera. Y empecé a estudiar, deseché mis pensamientos de todo lo que yo había recibido, todo ese adoctrinamiento que recibe el católico, el adventista, el testigo de Jehová, el de la luz del mundo, para defender no la doctrina bíblica, sino para defender su denominación. Deseché todo eso y desde cero a estudiar acerca de la alabanza. Y me di cuenta que no había problema. Me dio mucho trabajo, pero la Biblia nos ayuda a salir de esos problemas. Eso es lo que pasa en muchas iglesias, congregaciones. ¿No son los problemas de muchas iglesias los diferentes puntos de vista sobre temas de doctrina? No podemos imaginar si todo lo que se llama cristianismo tuviéramos un mismo credo conforme a la palabra de Dios. Imagínense que todos tuviéramos un mismo credo conforme a la palabra de Dios. Quizás algunos vienen de un problema de la iglesia y viene por pensamientos. El problema viene de aquí. No entró el pecado. Quizás el pecado entró después o entró ahí secretamente. Pero el punto de quiebre es cómo se aplica la disciplina. ¿Sí? El punto de quiebre es, si tú te sales de esta iglesia, estás maldito. Si tú te sales de esta iglesia, estás en anatema. Si tú te sales de nosotros, tú ya estás en pecado. Si tú te sales, oye, pero ¿me salgo de ustedes o de Cristo? O me salgo o me sacan. ¿Sí? Entonces ahí viene el punto de choque, el punto de quiebre. Y el problema aquí no es la Biblia, porque si somos honestos delante de Dios, la Biblia va a hablar verdad y todos deberíamos de sujetarnos, pero va a haber gente que no se va a querer sujetar y va a querer agarrar más textos bíblicos rebuscados y haciendo malas correspondencias de un versículo con otro, o sea, tratando de conectar forzosamente versículos para hacer una doctrina de hombres, porque no tengo comunión con este, con el otro. Y eso es lo que divide muchas iglesias. ¿Qué pasaría si estuviéramos unidos? Tendríamos una iglesia fuerte, una iglesia poderosa. Entonces el diablo ve que no te puede dividir por anatema, pues Dios te va a dividir ahí con diferente pensamiento bíblico. ¿Sí? Y debemos de sentir todos una misma cosa. Debemos de pensar todos lo mismo en la palabra de Dios. Así que aguas con esta parte. ¿Sí? No son los problemas de muchas iglesias los diferentes puntos de vista sobre temas de doctrina. ¿Nos podemos imaginar si todo lo que se llama cristianismo tuviéramos un mismo credo conforme a la palabra de Dios? ¿Cuánto poder tendría la iglesia? Pero debido a que la gente tiene diferentes puntos de vista, y en muchos casos por enseñanza no bien fundamentadas en la Biblia, es que hay muchos tropiezos.
Tenemos un ejemplo claro de falsas doctrinas en 1 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Alguien más que lo pueda leer? 1 de Timoteo 4 del 1 al 4. Bueno, Perdón, hermano, tenía yo apagado el micrófono. sí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El versículo 5. 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien. Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado, ¿no? Santificado. Muy bien. ¿Cuáles eran las falsas doctrinas de esta parte de Timoteo? ¿Dónde tiene? ¿Cómo, hermano? Cuando dice ya 1 Timoteo 1, pero el Espíritu dice claramente, y es para todos la pregunta, ¿eh? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿El diablo se quiere meter en la iglesia? La respuesta es sí. ¿Cómo lo quiere hacer? Otro de sus métodos. El diablo está atacando. El diablo puede utilizar muchos frentes para atacar a la iglesia. No, el diablo no es de que intenta anatema, no funcionó, puede intentar falsa doctrina. No. El diablo puede intentar al mismo tiempo anatema y falsas doctrinas. Muchos frentes, y todos los que vamos a ver adelante, en otros días. El Espíritu dice claramente que los últimos tiempos van a ser tiempos de mucha apostasía. ¿Por qué mucha apostasía? ¿Qué es apostasía? Es apartarse de la fe sencilla del Evangelio, escuchando espíritus engañadores. ¿Recuerdan las estratagemas? De las estratagemas, de los cubos, ¿sí? Y doctrinas de demonios. Nada más regresando un poquito, la estratagema hace referencia al juego de cubos o de dados, donde la gente echaba suertes y la gente apostaba y como que ganaba, y cuando apostaba más, el otro ya tenía amañado el juego, que perdía todo, ¿sí? Lo perdía todo porque estaba amañado el juego de los dados, se confundía la persona, ¿sí? Lo mareaban así, ¿no? Entonces, si te dan una serie de versículos y de textos y de datos, te van a dar una mareada tremenda. Ahorita hay un hombre muy famoso que está mareando a muchos cristianos. Se llama Michael Root, ¿sí? Es muy famoso. Desde hace más de 10 o 15 años, creo que de 15 años. Lo tiene como 15 años, porque mi hijo, el varón grande, estaba chiquito, tenía como 2 años, como 1 año. Hace como 15 años, es la edad que tiene mi hijo. Ese de Michael Root estaba enseñando y un hermano me decía, hermano, escucha este varón, dice, están buenas enseñanzas. Y yo lo empecé a escuchar y tiene muchísimo conocimiento. Pero luego, de repente, como si nada, te empieza a decir allá, no, y los oráculos, por eso es importante guardar los días. La Biblia Reina Valera 60, el español está mal. Decir el nombre de Dios debe ser correctamente, y Jesús está mal, Jesús está mal, Yahshua debe ser, y todo eso. Y guardar las fiestas, y guardar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes y levadura, guardar ahí los días de reposo y las fiestas de Pentecostés. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un judaísmo moderno. Es un judaísmo moderno. Y así como hay otros hombres que de plano uno los ve, ese mero, hermano, el del rudo despertar. Ese se llama su programa. Y hasta hace poquito, un hermano me decía, ¿qué piensas de esto, hermano? ¿No? Y daba las fechas, y es que Jesús murió en un miércoles y él resucitó en un sábado, ¿no? Sí. Porque echaba mucho en cara de que cómo puede resucitar, murió un viernes y pasar 3 días y el domingo, no son 3 días.
Y pues agarré al hermanito y le empecé a mandar todos los versículos. El primer día de la semana, cuando el Señor Jesús resucitó, el primer día de la semana, todos los versículos, el día del Señor, se lo mandé. Y pues nosotros estamos reunidos el domingo, no porque Jesús murió el viernes o el miércoles, sino porque la Biblia lo dice, ¿sí? Reunidos los discípulos cada primer día de la semana para partir el pan. Cada primer día de la semana estaban reunidos, obviamente, aparte cada uno como según propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estaba yo en el día del Señor, dice Juan en el Apocalipsis. Entonces hacen referencias a algo que está claramente en la Biblia. Pero la gente se queda así, así, digo, wow, será verdad, y estaremos mal. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. Así me pasa a mí. A veces yo digo, será verdad. Pero vamos a la Biblia. Pregúntale a un hermano, como este hermano, pregúntale a otros hermanos que sepan por qué. Porque no podemos guiarnos por lo que la gente diga, sino que nuestra única base es la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí está una de mis Biblias favoritas. Esta que está acá es la versión 1602. Y nosotros cuando estudiamos la Biblia tenemos que buscar todo lo que Dios diga al respecto de todos los temas que queramos saber. Todos los temas. Señor, ¿es lícito comer carne? ¿Es correcto que sea yo vegetariano? ¿Debería hacer que mis hermanos se vuelvan vegetarianos? Porque esa inclinación tienen algunos judíos, esa inclinación tienen algunos adventistas sobre todo. Y debería yo, vamos a la Biblia, ¿sí? Debería yo decir a los hermanos que quizás estamos mal que no guardamos el sábado, vámonos a la Biblia, ¿sí? Está mal cómo usamos la Biblia. Está mal que usemos la Biblia de Reina Valera 60. ¿Deberíamos usar otra Biblia? Vamos a la Biblia. Está mal decir Jesús. Vámonos a la Biblia. Toda la respuesta está en la Biblia. La Biblia dice que va a haber mucha apostasía, de apartarse de la fe sencilla, ¿sí? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Quién tiene las ideas para sembrarlas dentro de las iglesias? El diablo y sus demonios. Pero ¿qué doctrina piensan ustedes que sería una doctrina demoníaca? A ver, ideas. ¿Qué cosas raras podrían ser para que digan, caray, como aquí el hermano ya me dijo, prende tu veladora negra, haz un pentagrama en tu casa, ahí acuesta a tu hijo primogénito en medio del pentagrama y órale. Porque aquí dice doctrina de demonios. ¿Qué doctrinas piensan ustedes que se refiere el apóstol Pablo? Porque lo acabamos de leer, y ya estamos andando haciéndole caso a los demonios. ¿Qué doctrinas serían? Solo como ejemplo. Que Jesús no es Dios. Mande. Que Jesús no es Dios. Bueno, ok, que Jesús no es Dios, eso es un gran problema. Pero ¿qué más? Recuerden que ya les dije, ya lo leímos. Jesús Hermano, no es puede ser el que dice... Perdón, adelante. Sí, puede ser eso. También dicen que no se casen los varones Así en es. la iglesia católica. Así es. Por ejemplo, la idea del celibato, ¿no? El celibato es para los que sirven, los que ministran, los sacerdotes. ¿De dónde lo sacaron? La Biblia habla de que los pastores deben estar solteros. No, sabemos que no. Sabemos que Pedro hasta suegra tenía. Y bueno, pero ellos tienen esas ideas, y aparentemente lo copiaron del sacerdocio egipcio, pero bueno, el sacerdocio pagano así es, una falsa consagración. Pero ¿qué más? ¿Qué otras ideas? Pero ya leímos algunas, De no comer carne de puerco. Muy bien. Ahora sí, vamos al punto. Yo les pedía que me den ideas porque podemos pensar cosas tremendas. No, hermano, de no casarse, Jesús no es Dios, la salvación por obras, etcétera, etcétera, ¿sí? O ya tenemos nuestro apóstol, ¿no? Nuestro profeta, mujer o hombre. Hace poquito estaban pasando las películas y mi familia estaba viendo las películas. Mira estas películas, me dicen. Y están sentados la gente, y son como coreanitos, los chinitos. No es lo mismo coreano que chino ni que japonés, pero bueno.
El caso es de que estaban estudiando la Biblia, todos tenían sus Biblias en su mesa, y están hablando, y no, el mundo está mal, y el pecado, y la apostasía, y se oye bien, ¿no? Y pues Dios nos ha visitado, quiere levantar un remanente, wow, qué bonito. Y todo se ve bien, ¿no? Pero siguiendo viendo la película, de repente había este libro, y de repente había otro libro, parecía una Biblia, pero no era la Biblia, era diferente. Y luego, conforme avanzaba el video, ya no habían esas Biblias, solo el libro. Y el libro era del libro de un nuevo movimiento, una nueva secta, otra secta nueva, creo que de Corea, que se llama Rayo del Oriente. Rayo del Oriente, algo así. Hasta parece el nombre de ranchera. El Rayo del Oriente, algo así. El caso es de que Jesús ya vino, pero vino en forma de mujer, ¿sí? En forma de mujer. Entonces ya vino y de ya. Vamos a seguir ese Dios, y ya escribieron su propia Biblia. Le digo a mi familia, aguas, porque esto no es película, esto es un comercialote, es propaganda de una secta. Chéquenlo. Y sí, eso lo di a mi esposa el año y medio. Precisamente hace poquito, hace unos cuantos meses, el hermano Juan Manuel Vaz, lo que lo conozcan, sacó una advertencia en su canal de este grupo. Pero ya tiene rato, ya tiene rato. Ya lo habíamos comentado con algunos hermanos. Pero realmente hay cosas que sí entran en la iglesia y no nos damos cuenta, como por ejemplo prohibir casarse, no comer ciertos alimentos, no comas ciertas comidas, si lo comes estás mal, ¿sí? De lo cual participan los creyentes. ¿Cuáles son las dos doctrinas demoníacas que aquí están? No casarse y abstenerse de alimentos. ¿La Biblia qué habla acerca del matrimonio o de casarse? En 2 Corintios capítulo 7 habla de los problemas del matrimonio, y el apóstol dice, yo quisiera que no se casen, que estén como yo, ¿no? Porque la necesidad apremia. Pero el que si se quiere casar, que se case, no peca, dice. También dice ahí mismo que es mejor casarse sin estarse quemando. ¿Es pecado casarse? No. Imagínense que un muchachito diga, hermano, le diga al pastor, como que me interesa la hermanita de tal iglesia y quisiera casarme. La verdad, siento que ya estoy a tiempo, ¿no? No sé, siento que estoy a tiempo. Un muchacho, no sé, 25 años, 22 años, qué sé yo. Que le diga, hermano, pero ¿cómo estás pensando tú en casarte? Las almas se están perdiendo, hermano. Y tú tienes una labor, tienes un trabajo, hermano. ¿Ustedes creen que estas cosas son severas? ¿Son problemas graves? ¿Creen que va a traer consecuencias graves en el futuro? Sí, hermano. ¿Cómo qué clase de problemas? El muchacho puede caer en pecado. Porque y alguien se lo esté prohibiendo. Yo creo que es un deseo que Dios ha puesto en los hombres, el deseo de tener pues una esposa, y en caso de las mujeres también el deseo de tener un esposo, y cuando encuentran una regla así por un pastor, pues una regla, ¿verdad? Como un impedimento, y ellos están peleando con eso porque lo sienten, se pueden llegar a creer hasta culpables, llegar a creer culpables por sentir eso, cuando es algo natural, pues es una imposición. Correcto, se autocondenan, y nosotros tenemos que ser bíblicos, pues el Señor mismo dijo que no pecáramos, y si yo como cristiano me caso con una cristiana, es una familia cristiana y vamos a ser más bien. Sí, así es. No, esto es un caso real, esto es un caso que sucedió, o sea, creo que no fue el único, creo que hay muchos casos así por allá, donde jóvenes querían casarse y al final tropezaron, fornicaron, algunos no soportaron y se fueron al mundo, y quizás en el mundo ya fornicaron, o ya tienen unión con yugo desigual y se apartaron totalmente de la congregación, de la palabra de Dios. Y eso porque por ese tipo de instrucciones, ¿sí? Podríamos aplicarlo al celibato católico, o decir, el que quiera ser pastor no debe estar casado, para una mayor consagración a Dios, ¿sí? Una mayor santidad. Y puedo yo sacar un versículo ahí de Apocalipsis, ¿no? Que no han tocado mujer, ¿no? ¿Sí? Lo puedo torcer, ¿ya lo ves?
Si quieres ser de los elegidos, de los 144,000 que se van, pues tú tienes que no tocar mujer. Entonces eso va a generar problemas. Otro caso real, abstenerse de alimentos. ¿Pueden haber problemas en la iglesia por los alimentos? Sí, hermano, sí puede haber. Sí puede haber, pero no estoy hablando de temas de salud. ¿Ah? Hagamos un asunto a un lado de salud. Sabemos que tenemos que comer sano para estar bien, sanos, fuertes. No estoy hablando de salud, estoy hablando de doctrinas de demonios, como que dice el apóstol Pablo. Doctrinas de demonios, abstenerse de alimentos. Lo que pasa tanto con abstenerse de casarse como abstenerse de alimentos es el mismo problema. ¿Qué tiene que ver los alimentos y el casamiento con la obra que hizo Jesús en la cruz? ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver nada. Si yo como alimentos o no los como, o si me caso o no me caso, ¿eso me hace más acepto delante de Dios? No. Entonces nosotros podemos pensar que aquí a los hombres se les está imponiendo ideas de hombres para sentirse más santos, más correctos, más bíblicos, más cerca de Dios. Y el diablo así lo hace. El diablo, si quieres agradar a Dios, haz esto, esto, esto. ¿Esto a qué le recuerda? ¿A qué le recuerda esto? Al Edén. Al Edén. Así Al Edén. es. Según de Corintios capítulo 11, versículo 13. ¿Alguien más que lo pueda leer para que participemos y no nos durmamos? ¿No nos durmamos? Sí, lo digo por todos, no lo digo hasta por mí, digo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. Ajá, perdón, versículo 3. Segunda de Corintios 11, 3. Pero la serpiente con su astucia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muy bien, ¿qué entendemos de este versículo? ¿Cómo usa Satanás para meter doctrinas demoníacas? Engaños. Sí, pero ¿a qué apela el diablo para poder engañarnos? Por ejemplo, un hombre que salga del mundo, de borracheras, de fornicaciones, según este versículo, va a venir en forma de una mujer ahí provocativa para hacerlo fornicar. Según este versículo, ¿qué método va a utilizar el diablo para engañar a Eva? Nuestros sentidos. El oído, en la vista. Nuestros El oído, sentidos. la vista. ¿Qué dicen? ¿Alguien más quiere opinar? Ya. Mande. Como que se cortó. Yo, maestro. Lauris está. La concupiscencia. Vamos a leer el texto. Sí, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia. Recuerda que la estratagema es engañar, pero ¿cómo te engaño? Si el diablo se presenta como diablo, ¿puede engañar? No, él no puede engañar si se presenta como diablo. La serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Sí? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. O sea, tú te confundas de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera fidelidad a Cristo. Cuando el diablo viene a engañarnos, estamos en la apostasía, o estamos en sincera fidelidad. Repito, si el diablo quiere engañarte, ¿en qué estado te va a encontrar?
te va a encontrar en estado de sincera fidelidad. ¿Cómo el diablo te saca de ahí? Por eso, Pues no estando, ¿ya? Estando descuidado de la sincera fidelidad a Dios. bueno, vamos a retroceder un poquito. Vamos a retroceder. ¿Cómo engañó el diablo a Eva? ¿Cómo engañó el diablo a Eva? Yo, hermano, le comento. Sí, adelante. Creo que a través de la vista y a través del oído. Ujú. Ok. Sí, ¿no? Aquí lo que estamos entendiendo es lo siguiente. Sí. Cuando alguien con corazón sincero quiere hacer la La voluntad de palabra. Dios, ¿sí? Transgiversó la palabra el diablo para engañarla. El diablo tergiversó la palabra. ¿De Sí, quién? de Dios. De Dios. Torció la palabra, le dijo, con que te dijeron que no comieras de ningún árbol. Y ella le dijo, de todo árbol podemos comer, menos de tal. Entonces le dijo él de que Dios lo que no quería es que ellos fueran como él. Entonces, Ándale. todo ahí sí. Sí. Había dicho pues de que no comieran de todo árbol, sino solamente de uno. Y en su pensamiento de Eva, antes de comer la manzana, ¿había algún deseo ingenuo, inocente, bueno, quizás, de ser como Dios? No. Pero ¿cómo si no había pecado? ¿O ya tenían pecado antes de desobedecer? No. No. ¿Verdad que no? No. Pues aquí dice que sus sentidos apeló a lo Sí. que dice Laurita, ¿no? Al deseo de su vista. Le mostró todo, fruto codiciable para adquirir conocimiento, ¿sí o no? Pero no fue suficiente. No fue suficiente. ¿Por qué? Porque la mujer dijo, no, Dios nos dijo, de todo árbol comeréis, pero de este no comeréis para que no muráis. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que de él comas seréis como él, sabiendo el bien y el mal. O sea, el engaño, la tentación está allí, pero Satanás viene con un argumento para empujar a la desobediencia y tomar el fruto. El diablo nunca va a venir, si un hijo de Dios está resuelto a seguir a Cristo y caminar con Dios y hacer su voluntad y caminar en santidad y dejar el mundo atrás, el pecado, las fornicaciones, la borrachera, lo que sea, el diablo ya no va a poder venir con eso. Pero sí va a poder venir con la idea de que el diablo va a venir con esa idea. ¿Quieres agradar más a Dios entonces? Yo tengo una forma. ¿Quieres amar más a Jesús entonces? Yo tengo una forma. ¿Quieres ser más como Jesús entonces? Yo tengo una forma. ¿Quieres ser más santo? Yo tengo una forma. ¿Quieres ser más santo que los demás? Yo tengo un método. ¿Ustedes creen que Satanás no tiene su propia santidad, su propia justicia? Porque a los discípulos se les estaba enseñando que no te cases. ¿Con qué fin? De ser más santos delante de Dios, más aceptos. No comas ciertos alimentos. ¿Con qué fin? La salvación por obras. Justicia por medio de obras. Por eso dice aquí en el versículo... ¿Tres? No, siempre aquí. Pero tengo que comer. Bueno, el 13 que leyeron dice los hermanos, porque estos son falsos apóstoles. ¿Cómo engañaban a estas personas a la iglesia? Se llamaban apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si hubiera venido el diablo y le dice a Eva, mira, si tú comes esto, vas a morir y vas a arruinar en la creación entera. Vas a arruinar a tu esposo, tu alma. Lo hubiera comido, no lo come. Le tiene que decir algo bonito, algo bueno. Si el diablo se disfraza como ángel de luz, si la gente se disfraza como maestros de la Biblia, ¿sí? Versículo 15. Así que no es extraño
no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver allá en 1 Timoteo 4, del 1 al 4? Que la gente caía en engaños y la iglesia empezó a desviarse. ¿Qué pasaría si de repente en una predicación de domingo, una transmisión, ustedes me escuchan, hermanos, y ya no tenemos que tomar más refresco? El refresco es del diablo, ¿sí? La Coca-Cola es del diablo, ¿sí? La Pepsi es del diablo, lo que tú quieras es del diablo, todo el refresco es del diablo, no lo toques, no lo tomes, ¿sí? Y bueno, yo lo digo, y lo escucharán, y dirán, pues será que sí, será que no, no sé. El caso es que yo me entero que alguno tomó refresco, y me topo contigo, hermano, ¿tomaste refresco? ¿Sí? ¿Tú no sabes que está mal eso? ¿Sí? La Biblia de Dios dice que tenemos que cuidar el templo, el templo es el cuerpo, y el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Y entonces, ¿qué estoy haciendo con su alma del hermano? Si Cristo ya lo salvó, ¿qué estoy haciendo con su fe del hermano? Lo mismo que pasó con el que se le impide casarse. Condenándolo. ¿Y se le puede condenar a alguien por tomar refresco? No. La sangre de Cristo y el perdón y toda esa obra del cosmos que sucedió en la redención de Jesús y los planes eternos de mandar al Hijo se desharán cuando un hijo de Dios tome refresco, coma carne de puerco, se case, se deshará toda la obra de Dios. No se deshace. Pero hay gente que lo cree y piensa que por eso son más aceptos delante de Dios. Tuvimos un caso, yo tuve un caso muy cercano donde tuve que involucrarme ahí, sí, donde me tocó decir al ministro que estaba enseñando y se estaban condenando los hermanos si comían chicharrón o algo así, y decir, no puedes reducir la sangre de Cristo a una cucharada de sal o una cucharada de azúcar. No puedes quitar, no puedes condenar a la gente. Por ejemplo, si alguien me dice, hermano, tal hermano habló mal de ti, ¿yo qué postura debo tomar? Pues la Biblia dice que no toquéis al ungido. ¿Es una falsa doctrina eso de demonios? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Cómo lo usan los demonios en las iglesias esto? Lo utilizan para hacer infalible al pastor, ¿verdad? Incuestionable. Para que el pastor haga y deshaga y arrastre a todas esas almas a la perdición. Y es una doctrina de demonios. El caso es de que toda mala interpretación de la Biblia, que aparentemente nos lleva a una mayor santidad, a un mayor celo por Dios, a una mayor consagración, y estemos caminando ya en un fariseísmo abominable delante de Dios, no nos hace más cercanos a Dios, al contrario, nos hace andar en doctrinas de demonios. ¿Qué pasa si una personita le dice a otra, hermano, ¿qué quieres? Quiero predicar el evangelio. Yo también, vamos a predicar el evangelio. Se juntan y salen al parque con su bocina, su megáfono y predican. Y una persona se involucra, o sea, un interesado. Y luego van al hospital y predican y tienen otro. Y luego muy contentos por el fruto, van con el pastor, eso es un caso real. Eso es un caso real. Van con el pastor y dicen, hermano, hay gente que nos está escuchando, estamos predicando el evangelio. No, ustedes no pueden predicar más, porque nadie les dio la orden, nadie les dijo que lo tenían que hacer, no me preguntaron primero y deben de preguntar. El pastor diciéndole a las ovejas, ¿es bíblico esto? No. No es bíblico, porque la gran comisión está puesta, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero bueno, eso no es lo peor. Lo peor viene después. Si ustedes les sigan predicando, ustedes les van a dar una palabra de muerte. ¿Sí? El pastor le dice a las ovejas, si ustedes siguen predicándole, ustedes les pueden dar una palabra de muerte. Entonces se espantan. Ah, caray, los vamos a echar a perder. Sí, los vamos a echar a perder. Dígame sus nombres, yo los voy a visitar. ¿Sí? Esta persona los empieza a visitar.
Y los que tenían el deseo de predicar, ahora sus bocas están tapadas por miedo de matar a las almas con sus palabras. ¿Con qué lo van a matar? Con el evangelio. ¿Eso es bíblico? No. ¿Quién quiere que el evangelio no sea anunciado? Satanás. Satanás. ¿Quién quiere callar la boca de los discípulos? Satanás. Pero tiene un disfraz. Otra cosa que sucedió en ese mismo suceso. Le dicen, es que ustedes no tienen el Espíritu. Cuando yo escucho esto, ¿cómo que no tienen el Espíritu? Digo, ¿qué clase de cristiano es que no tenga el Espíritu Santo? No puede ser. La Biblia habla de gente que no tiene el Espíritu porque soy el arrepentimiento de Juan. Y se les guió a Cristo, se bautizaron en el bautismo de Cristo y recibieron el Espíritu Santo. O sea, ¿qué discípulo hay que no tenga el Espíritu Santo? Si de veras está caminando con Cristo. Y hay salvación en sus vidas. ¿Por qué no pueden predicar? No es que la palabra de muerte, no es que el hermano es el único capacitado para que Dios ha levantado. Entonces podemos ver muchas cosas de fondo donde hay vanagloria en ese varón, hay una idolatría que se está formando poco a poco en el corazón de los congregantes, hay miedo de predicar el evangelio, las almas se tapan y luego llegas allá y ves que muchos de esos nuevos adeptos ni siquiera eran salvos. ¿Por qué? Porque estaban bajo la aprobación del pastor, ni siquiera eran realmente salvos. Doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Sí. No necesitamos ver un pentagrama en la iglesia, ¿verdad? Para pensar que es doctrina de demonios, ¿verdad? No. Vamos a tocar un punto delicado, un punto sensible. La postura de los predicadores con respecto a las ovejas. Pregunta, ¿los pastores tienen autoridad de parte de Dios? Sí. Sí. Sí, la tienen. Los pastores tienen autoridad de parte de Dios. De que la tienen, la tienen. ¿Sí? ¿La Biblia enseña cómo se aplica esa autoridad? Sí. Sí lo enseña. No solamente lo enseña, sino hasta le dice a los pastores, no enseñoreándoos del rebaño, ¿no? ¿Sí? No se enseñoreen del rebaño. Lo malo es que la iglesia no estudia y un varón se levanta y dice la autoridad. Hermano, pues fui a visitar al hermano que estaba enfermo y me dijo que está tropezado porque usted le dijo una palabra muy tosca y no sé qué, y lo fui a ver. ¿Y por qué no me dijiste a mí? Estás pasando por encima de mi autoridad. Y esas conductas toscas de los pastores a las ovejas se respaldan supuestamente con la Biblia, supuestamente, pero no se parecen en nada a Jesús ni en lo que enseña realmente la Biblia. Hay un tema dedicado a eso. ¿Sí? Hay un tema dedicado a eso. El apóstol Pablo le decía a ¿cómo se llama? A Filemón, si no me equivoco, ¿sí? Es Filemón el siervo que se le va y luego regresa, ¿no? Si no me equivoco. Algo hizo y se fue y regresó. Te ruego, le dice, que lo recibas. Pues él puede haber dicho, por mi autoridad que tengo sobre ti, te ordeno que lo recibas. Pero bueno, esas ideas raras que tienen los pastores de sí mismos, tuercen la Biblia, genera una falsa doctrina y ya tienes una nueva secta. Una nueva secta. Sí. ¿Alguna duda hasta por aquí? Hermano, sí, hermano. En Hebreos 13, ahí dice que obedecer a vuestros pastores, 13:17. Sí. Dice que obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Y luego dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y sí, yo creo que es uno de los puntos cuando una persona se debe de sujetar a su pastor, cuando su pastor bíblicamente vela por su alma. Sí, y ese es un tema para tratarse, ¿no? Pero al punto que yo voy, ¿cómo entra una falsa doctrina ahí? Usualmente son los pastores los que toman la postura de casi dioses. ¿Sí? Cuestionables, ¿no? Por usando esos versículos mal,
ellos se ponen en posturas muy, muy equivocadas. Y eso se puede estudiar aparte, porque así es. Hay autoridad pastoral, sí la hay, sí está delegada la autoridad pastoral, pero también Dios dice cómo se debe aplicar. ¿Sí? Doctrinas de demonios no son precisamente meter ídolos en la iglesia, o meter una Virgen María en la iglesia, negar el arrepentimiento, la santidad, sino que son sutilezas que pervierten la fe sencilla del Evangelio. O sea, la gente dice, vamos a hacer esto, lo otro, y si no lo hacemos estamos mal. ¿Sí? Es importante estar creciendo para no ser arrastrado. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Lo voy a leer. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Versículo desde el 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Primeros rudimentos, el ABC, lo básico. Y habéis llegado a ser tales, o sea, tales que, tal tardo para oír, ¿sí? Tal ya retardado para ser maestro, tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Tardo para oír, tardo para hacer la palabra de Dios, ¿sí? Tardo de andar en los primeros rudimentos, y eso hace que la gente pues no crezca, y pues en este caso genera problemas, un inmaduro genera problemas, y pues hay que repetir, hay un retraso en la iglesia porque hay que repetir el evangelio, hay que repetir el arrepentimiento, hay que repetir lo del bautismo, hay que repetir lo de la resurrección de los muertos. Eso lo dice en el capítulo 6:1, vamos a leerlo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué está diciendo Hebreos? El escritor de Hebreos nos está invitando a dejar a Cristo, la ley de Cristo. Rudimento significa las bases, dejando lo básico, ¿va? ¿Sí? Las doctrinas básicas. Y ya es hora de que avancemos. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento aquí está la base. Doctrinas básicas: arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, lo vamos a repetir, dice el apóstol. Si Dios realmente quiere que lo hagamos, ¿no? Porque es imposible que los que alguna vez fueron iluminados y gozaron del dolor celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que estemos recalcando arrepentimiento? ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Como si nunca se hubieran salvado. La fe, hay que avanzar. ¿Qué pasa con una iglesia todos los domingos, arrepentimiento, y pecado? Y en el discipulado, pecado, arrepentimiento. Oye, si alguien se salvó el domingo y entra al discipulado, luego en el martes del discipulado, el jueves, va a decir, ay caray, ¿será que me salvé? Y obviamente aquí habla gente que no estaba viviendo, porque siempre hay que ir hacia adelante, la gente necesita entender después de salva que hay que crecer y estudiar otras cosas, la oración, la lectura, aumentar el conocimiento de la gracia de Dios, la fe de Dios, tener buen testimonio, la santidad, todo lo que conlleva para un crecimiento. Pero si no hay eso, hay que repetir y repetir. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. Y como no hay crecimiento, no podemos detectar las cosas malas. Volvemos al 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Es inexperto
en la palabra de justicia. O sea, que no sabe, ¿sí? No pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. La palabra de justicia no sabe. ¿Será que está bien lo que dice el hermano? ¿Será que está mal? Ay, caray, ¿con quién me debería de ir? ¿Qué debería yo hacer? Oye, está la Biblia. Entonces tenemos que entender lo que Dios dice. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Eva? ¿Fueron confundidos sus sentidos, sí o no? ¿Eso le pasó a Eva? Sus sentidos fueron confundidos. ¿Pero qué dice acá? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados. Hace rato ustedes dijeron la vista, el ojo, la boca, no sé qué sé yo, ¿no? El tacto. Entonces la fruta estaba muy bonita, los ojos, dice que era codiciable, ¿no? Quizás al momento de agarrarlo se sentía bonito, qué sé yo, como un durazno, qué sé yo. El caso es de que caray, pero si estamos caminando con Dios, si estamos creciendo, si estamos madurando, si ya no tomamos lechita, ¿sí? ¿Qué es la lechita? La lechita es el evangelio, el arrepentimiento, la restitución, todo eso, las obras muertas, todo eso. Eso ya dejándolo atrás, vamos adelante. Ahora tienen los sentidos ejercitados. Caray, cuando venga la tentación, con toda su codicia, y lo muy bonito que se vea, y lo muy codiciable y palpable, como que parece de Dios, ahora no vamos a ser engañados porque los sentidos están agudizados. Por ejemplo, un ojo, un sentido ejercitado, la vista. ¿Cómo estaría ejercitada la vista? ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que prueba una cuchara de un cualquier guiso y te dice, tiene cebolla, ajo, tiene clavo, tiene paprika, tiene esto, aquello, tiene tal cosa. Tiene la capacidad de detectar los sabores. En una cucharada está mezclado todo. Detectar, y sí, tiene todo eso. Porque tiene ejercitada esa parte. Hay gente que puede ejercitar su vista y agudizar su vista y ver a lo lejos y discernir. Esto no. Mira la colita del diablo por allá. Mira una mala actitud aquí. Algo malo está sucediendo. Una idea rara, extraña de parte de alguien está sucediendo. Puede ver, no puede ser engañado. ¿Sí? En la Biblia hay un ejemplo de cómo se resuelve esto maduramente, ¿sí? Y ayudar a los hermanos que están en ese crecimiento o que están estancados, de gente que malentiende las cosas y distorsiona la Biblia y enseña herejías. Y aquí es una lectura larga y la voy a leer porque la voy a leer un poco rápido. Perdón si leo muy rápido y hay veces, perdón si no se entiende lo que digo. Trato de que se entienda aunque lea rápido. Es Hechos, por favor, capítulo 15. ¿Sí? Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 había un problema de los discípulos. ¿Qué problema había con los discípulos de los gentiles? El problema había de que se predicaba el evangelio, llevaba Pablo, predicaba el evangelio a los gentiles, a los griegos, a los corintios, qué sé yo. La gente creía, somos salvos, gloria a Dios. Abandonaban el mundo, somos salvos. Y de repente llegaban unos hermanitos, unos hermanastros, y decían, hermanos, ¿son cristianos? Sí. ¿Pero ya se circuncidaron? No nos dijeron nada. Se tienen que circuncidar. Si no, ustedes no están bien delante de Dios. Entonces la obra de Cristo se anula por una circuncisión. Y están todos los hermanos condenados y se andan circuncidando y qué sé yo. Y entonces eso fue un problema, una herejía, robando la fe, contristando a los creyentes, diluyendo, o mejor dicho, afectando la fe sencilla del evangelio, de la salvación en Cristo, la salvación por la fe en Cristo. ¿Sí? Nos arrepentimos, pero es una herejía pensar que por arrepentirnos nos salvamos. No, nos salvamos por la fe. Pero yo creo, pero sin arrepentimiento, no, hay que arrepentirnos. ¿Sí? Pero bueno, ya me arrepentí, ya soy salvo. No, necesito creer. ¿Por qué? Porque nadie se salva por las obras. Ya me salvé en Cristo. Ahora tienes que guardar el sábado, circuncidarte, no comer carne de puerco, no comer pato, ninguna clase de animal inmundo. Tienes que guardar las fiestas, guardar los días, guardar el reposo, guardar el Shabbat. No hagas obras en el día de reposo. Entonces, aparte de Cristo, para mantenerme salvo, tengo que hacer esto y esto y esto. Y por ejemplo, hoy en día, y tengo que tener aparte de Cristo mi José Smith. Y aparte de Cristo, tengo que aceptar sus tablas doradas y sus doctrinas.
de José Smith, y aparte de Cristo tengo que tener Elena White, y aparte de Cristo el Russell, aparte de Cristo las doctrinas de X denominación, aparte de Cristo lo que piensa el rabino, lo que piense el pastor, lo que piense el apóstol, lo que piense el rayo oriental. Son añadiduras, no de Dios, sino de hombres. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Cómo se resuelve un problema de herejía? ¿Sí? Tienen que juntarse hermanos espirituales con conocimiento para resolver y evitar que el diablo se meta a la iglesia y genere problemas. ¿Sí? Porque luego ya tenemos problemas. Se está dividiendo la iglesia. ¿Y por qué se divide la iglesia? Que por el arminianismo, que por el calvinismo. Son tonterías. ¿Sí? En los tiempos de Pablo no había nada de eso. Habían otras cosas. Y el arminianismo, calvinismo, más que edificar, solo está perjudicando. Mejor centrémonos en lo que necesitamos saber. ¿Sí? Perdón, hermano. Sí. ¿Esas son las obras muertas? No. Cuando uno busca a Dios y se arrepiente y hace restituciones y pide perdón si lastimó mucho, devuelve cosas robadas y lo que sea, uno tiene que creer de que nada de lo que haga lo favorece delante de Dios. ¿Sí? Nada de lo que haga nada de lo que él haga lo hace ser más acepto delante de Dios. No son obras dignas de arrepentimiento a la altura de la maldad, no digo que no. Solo demuestra con la fe que le creemos a Dios las obras. Pero estamos conscientes de que estas obras no consiguen nada en sí mismas. No me hacen quedar bien con Dios. No sé si me explico, hermana. Sí, hermano. ¿Sí? Sí, yo tenía duda en eso. Tenía yo duda qué eran las obras muertas. Sí. Bueno. ¿En qué me quedé? Ok, vamos a leer 1 Corintios 15, Hechos 15, verso 1. Dice: por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían, ¿qué? Circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. ¿Y eso es una doctrina de demonios? ¿Ustedes qué dicen? Sí, hermano. Imagínense que yo les diga: si ustedes no ven mis transmisiones, ustedes no son salvos. ¿Saben qué deben hacer? Corten la transmisión y dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque tocar la salvación de un creyente. Me estoy acordando de un versículo. Tocar la salvación de un creyente, dudar de la salvación de un creyente, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hablar mal de un creyente, de un discípulo, no es cualquier cosa. Y peor aún decir que no es salvo. ¿Por qué? Porque yo me estoy metiendo con asuntos de Cristo, con asuntos de Dios y del Espíritu Santo, porque no lo salvó el hombre, lo salvó Dios. Entonces, cuando yo toco esa parte, es muy delicado. Es muy delicado. A ver. Voy a buscar un texto. Me estoy acordando. ¿Quién puede leer Proverbios 17:15? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Así es. ¿Cómo ven? Sí. ¿Qué es abominación a Jehová? ¿Qué significa que Dios lo tenga por abominable? Lo rechacen. Pero solamente rechazar. Es que no lo soporta. Ajá, sí. No lo soporta. Dios no soporta. ¿Qué no soporta? Pues que a un culpable lo declaren ¿qué? Inocente. Y a un inocente culpable. Y dice con claridad la palabra: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Sí? O sea, ¿es delicado el asunto? Sí. ¿Y qué estaban haciendo estos de Hechos 15:1? ¿Qué estaban haciendo esos de Hechos 15:1? Condenando al justo. Estaban condenando al justo, ¿no? ¿Cómo lo ven? No puede ser, sí. ¿Cómo lo ven? ¿Lo están condenando o no lo están condenando?
Sí. Ujú. ¿Sí? O sea que la sangre de Cristo no vale nada hasta que te circuncides. Sí. ¿Sí? Es que hay que bautizarse para ser salvo. No puede entrar en debate, ¿no? Y el ladrón. ¿Sí? Y hay un ladrón por ahí, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en controversias. Sabemos que el bautismo es un mandamiento, ¿sí o no? Sí. Y como es un mandamiento, yo no lo descarto. Al contrario, hay que hacerlo. Ya estás salvo, pues, bautízate, ¿no? Cree, repite, bautízate. ¿Sí? Pero también eh, aunque es un mandamiento, también sabemos que mucha gente se quiere bautizar a la ligera. ¿Sí o no? Por Ujú. ejemplo, Sí. a mí me ha tocado bautizar a algunos. Eh, y como dice el apóstol Pablo, a mí Dios no me pone a bautizar gente. Pero hace poquito escuché una noticia y conozco a este joven, conozco a un jovencito que tuvo, desde muy joven, creo que desde antes de los 20 estaba con sus locuras, se juntó con una muchacha, nunca se casaron, la embarazó y tuvieron dos hijos tuvieron, chiquititos. Y creo que apenas tienen 20 años, ya tienen dos hijitos. Y luego, pues obviamente no está Dios, no les interesa a Dios, hay mucha pereza, flojera, hay mucha responsabilidad de parte del varón. No sé cómo esté la otra parte, pero creo que tampoco no está todo bien, no lo sé. El caso es de que rompen. Ah, pero antes de romper, como no tenían casa, se fueron a vivir a la casa de la abuela del varón con los hijos. Luego rompen porque ya no se soportan. El caso es que siguen viviendo los dos en la casa de la abuela, pero cada quien ya está haciendo su propia vida. Y el otro que tenga sus hijos ahí, ya ella está en sus rollos. Ya está enamorando a otra muchacha. Resulta que la muchacha que está enamorando supuestamente es de una iglesia, quién sabe qué iglesia sería, quien supuestamente es cristiana, y lo que hace para que la acepte la muchacha, se fue corriendo con un cuñado de por allá y le dice, oye, bautízame, porque sabe que en esa iglesia bautízame. Pero ¿cuál quiere bautizo? No quiere buscar a Dios, no quiere arrepentirse, solamente quiere ligar a la muchacha. ¿Deberíamos de bautizarlo? ¿Lo bautizamos? ¿Qué dicen? No, no. No, eso sería como justificar al impío. Ajá. Así es, Sí. exactamente. Así es. Es lo mismo para al revés, ¿no? Es lo mismo para al Sí. revés. Eh, y hay gente que, volviendo al punto, hay gente que condena, pero al justo, ¿no? Porque si no hace esto, si no obedece al pastor ciegamente, si yo disciplino a alguien y si los demás no me siguen mi instrucción de que no le hablen, pero mi disciplina no es bíblica, eh, eh, yo condeno a un justo y ya, o que los demás participen de mi pecado condenando a un justo. Es abominación delante de Dios. Volvemos a Hechos 15. No podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea que fue una discusión fuerte, ¿sí o no? Sí. Imagínense, y tenía Biblia el apóstol Pablo, claro que tenía Biblia, pero ellos no, es que la ley de Moisés. ¿Sí? Por eso existe el libro de Hebreos, para que sepan, ¿no? Si no lo sabían, algunos ya lo saben. El libro de Hebreos dice que Jesús es mayor que Moisés. No pequeña con ellos, y dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. Ah, caray, grandes ligas. Ya no van a discutir estas personas con Pablo. Vámonos directo con los ancianos de la iglesia, ya habían ancianos, con los apóstoles para tratar este asunto. ¿Se le va a dar solución a la doctrina, a las falsas doctrinas? Sí. Nada de que se quedan por ahí el hermano con sus ideas. Vamos a orar por él. No, se trata el asunto. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Sí? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, traían cosas como de su religión, ¿verdad? Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión,
no sé, pon tú una hora, 2, 3, 4, 5 horas, 10 horas, un día entero, no lo sé. Yo he estado en reuniones discutiendo asuntos, 5 horas, 6 horas discutiendo asuntos de doctrina con algunas personitas. Y quizás esto fue muchísimo más y no se discute y parece que no llega a nada. Pero ¿sabes cuál es el punto final de todo asunto de doctrina? Es esto. ¿Sí? Esto es acá. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Esto, la Biblia, es lo que le da cierre final. No va a haber ningún punto de falsa doctrina que nos quedemos todos al final. Y al final, ¿qué siempre vamos a hacer? ¿Qué si comemos carne o no comemos carne? ¿Si comemos tal comida o no comemos tal comida? ¿Si comemos pip de enterrado? ¿Sí? Esos que hacen en el Día de Muertos o no lo comemos. ¿O qué vamos a hacer? Y aguas con lo que digo. Porque también depende ahí otro punto muy importante que es la conciencia. Que es pues otro tema. La Biblia. Aquí va a entrar la Biblia. Para resolución de problemas de falsas doctrinas, la Biblia, el Espíritu Santo y el acuerdo mutuo. ¿Sí? Y el que no esté de acuerdo, lo sentimos. Pero la Biblia es la máxima autoridad de la iglesia. Dice acá, verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿A qué se refiere Pedro? A lo que sucedió con Cornelio. ¿Sí? ¿Se salvó Cornelio? ¿Sí o no? ¿Habló en lenguas Cornelio? Sí. Es que después de las lenguas vinieron antes que el bautismo. ¿Sí? Y ahí yo conozco gente que debate, no, las lenguas vienen después que el bautismo. Un relajo. La salvación viene después del bautismo y no antes. Bueno, este Cornelio se salvó antes del bautismo. Vino el Espíritu Santo antes. Bueno, etcétera. El caso de que se refiere a lo que pasó con Cornelio. ¿Se circuncidaron para ser salvos? No, en ese momento no lo hicieron. No sabemos si lo hicieron después. No lo creo. No lo dice la Biblia. Y dice el versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, ¿sí? Gentiles como judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo se limpia el corazón? Por la fe. Obviamente esa fe tiene un objeto, el Evangelio, Jesús, su obra redentora, Jesús crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, antes de la ley de Moisés, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ándale. Cuando tú vas con esta palabra a alguien que diga, no, es que no hay que poner sal a la comida, no hay que poner azúcar, no hay que poner, es que no te cases, es que eso, para que estemos mejor, para que seamos más santos, para que seamos salvos. No, somos salvos por la gracia y no por nuestras obras o lo que hagamos. ¿Sí? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Fíjense la autoridad del Espíritu, de la palabra y la autoridad del apóstol mismo, la autoridad apostólica de Pedro. ¿Sí? De igual modo que ellos. Así cuando un pastor diga, es que mi autoridad, tú puedes decir, pero a mí mi autoridad me dice otra cosa. ¿Y qué es su autoridad? Pedro, Pablo, es mi autoridad. Entonces toda la multitud cayó. Recuerde que hace ratito decía, después de discutir tanto, Pedro tomó la palabra y se quedaron callados. ¿Qué responden a este buen argumento? Que es del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo está metiendo con el apóstol Pedro para que nadie venga a diluir, porque el Espíritu Santo no quiere que nadie tome parte en el Evangelio. El Evangelio es una obra exclusiva y única de Dios, el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. De nadie más. Nadie puede tocar esa parte, ni Moisés, ni tú, ni yo, ni nadie. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas se había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, entonces viene otra vez otro argumento fuerte. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Las palabras de los profetas como está escrito. Lo que dice Pedro concuerda con lo que está escrito. Ahora, lo curioso es que cuando dice el apóstol, lo que dice Jacobo, perdón, que concuerda con las escrituras, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, ¿o sí?
¿Ah? Cuando dice Jacobo, ¿con esto concuerdan las Sagradas Escrituras? Se refiere al antiguo también, ¿no? Sí, no. Solo al antiguo, porque no existía nuevo. Claro. No existía. Se refería a lo que los judíos bien sabían, los que judíos bien aceptaban. Ellos aceptaban el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, los profetas, los salmos. Ellos lo aceptaban perfectamente. Y conforme a estas escrituras, dice Jacobo, concuerda lo que está diciendo Pedro. ¿Quién está tomando autoridad? La palabra de Dios, el Espíritu Santo. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. ¿Quién es el tabernáculo de David que estaba caído y fue levantado? ¿Quién es el que fue levantado de la descendencia de David? Jesús. Y una vez que esto sucedió, versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Y no se cumplió esto en Jesús? Claro que se cumplió en Jesús. Versículo 19, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, conforme a lo que el testimonio del Espíritu que dice Pedro, conforme al testimonio de las Escrituras, Jacobo dice, aquí viene cierre final y todos lo aceptan porque Dios ha hablado. Por lo cual yo juzgo, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se inquieten los gentiles. O sea, ¿qué pasaba con los que decían, es que deben de circuncidarse? ¿Tenían que obedecer o no tenían que obedecer? No. ¿No? Porque aquí dice, no se les inquiete a los gentiles. Los que predicaban la circuncisión, ¿tenían que obedecer, dejar de inquietar a la gente? No. Sí, ¿no? Sí, tenían que dejar de inquietar a la gente. Tenían que dejar de enseñar esas cosas. Ya no enseñes eso, cambien, ya llegamos a un acuerdo. Y vean lo bonito que es esto, porque luego dice el acuerdo cómo se da. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y del ahogado y de sangre. Son cosas específicas que, bueno, apártese de eso. Con respecto a lo demás, no se inquiete. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles. ¿A quién le pareció bien? A los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia. ¿Sí? ¿Hay un acuerdo aquí? ¿Hay un acuerdo? Sí. Entre los hombres, o sea, los hombres, los que son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, los hermanos, hermanas, los ancianos y los apóstoles, un acuerdo mutuo. Elegir varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así los varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. 2 puntos. Otra vez, una vez más, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos que de entre ellos los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandados circuncidaros y guardar la ley. ¿Qué pasa cuando enseñamos una falsa doctrina? El se está condenando porque no lo está haciendo. Porque el hermano ya me dijo que haga esto y no es bíblico, la disciplina no es bíblica, los alimentos que no debo comer y no es bíblico, que no debo casarse y no es bíblico. Se perturban las almas, se perturba la iglesia. Perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también la palabra os hará saber lo mismo. Porque ha parecido bien, aquí aparece alguien más aparece en este acuerdo. ¿Quién aparece? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, el que movió a Pedro a hablar, el que movió a Jacobo a hablar, y dale el énfasis que merecen las escrituras. ¿Quién estaba ahí interviniendo en el asunto para aclarar todas las dudas?
el Espíritu Santo, El Espíritu. junto con los apóstoles, junto con los ancianos, junto con la iglesia. Y salen cartas, ¿para qué? Para que el resto de los hermanos estén en un mismo pensamiento de un evangelio sencillo, sin falsas doctrinas que perturben la fe de los discípulos. ¿Sí? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Absténganse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Ay, no, ninguna explicación. No, es que hay un rollote y vino Pablo y vino muy molesto. No, si guarden esto, listo, no les inquieten, listo, ya, pásenlo bien. Dios les bendiga, hermanos. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron la congregación entregando las cartas, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. O sea, imagínate, hermano, entonces no estoy mal por haber comido cochinita. No, hermano, todo está bien. Ay, la vida condenando, ay, hermano. Entonces, hermano, está mal que yo quiera casarme. Ay, hermano, gracias. Ay. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es Jesús. ¿Sí? Obviamente que fornicación, ahí tener ídolos, pues ahí no puedo decir, ay, Jesús me salva, no con mi ídolo. Jesús me salva mientras fornico. Obviamente ahí no. Pero con respecto a todo lo demás, ¿para qué se perturba? No se debe perturbar la iglesia. La iglesia está muy perturbada con idea de hombres. Si hay mucha perturbación en la... Ay, es que yo sé palabras. Si hay perturbación, ahí te vamos a leer este texto. No es verdaderamente de Dios, es diabólico, es el diablo, doctrinas demoníacas están entrando en la iglesia por la perturbación. Dice que se regocijaron por la consolación, ¿sí? Entonces, podemos ver que Dios es bueno, ¿sí o no? Dios es misericordioso con su iglesia. La ayuda a salir de dudas, le ayuda a salir de ¿cómo se llama? De toda clase de pensamientos que le estén ahí agobiando por ideas de hombres, ideas equivocadas. Entonces, cualquiera que pretenda decir, no, es que la Biblia dice, y aparentemente tenga sabiduría, pásese esa supuesta sabiduría por el filtro de la palabra y de los resultados que está dando. Porque es que, si la gente ve que la gente abre la Biblia, porque el diablo usa la Biblia para confundir a las personas, sus estratagemas, y parece que es verdad, busquen más en la Biblia, porque el amor se puede distorsionar el texto. Vean si el tema general habla de lo mismo, y vean el fruto que están ocasionando. Cuando se aparente dar un argumento con sustento, aparentemente. ¿Sí? Vamos a ver Santiago capítulo 3. Verso 13. ¿Quién lo puede leer? Del 13, así fuerte y claro, hasta el 18. No, es que, hermano, la palabra de Dios dice, y no sé, ahí las contiendas, los pleitos, supuestamente con doctrina. ¿Quién puede leer? Perdón, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien, gracias. Entonces, si hay celos amargos, si hay contención, así un corazón contencioso, si hay ese tipo de actitudes raras, y tengo conocimiento bíblico, ¿es sabiduría de Dios? No lo es. Es sabiduría demoníaca. ¿Sí? Es aplicar la Biblia diabólicamente. ¿Sí? Y no es para edificación, pues es para destrucción. ¿Por qué? Porque ahí están los celos amargos, ahí está la contención. No te jactes, no mientas contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende en lo alto. Es terrenal, es animal, es diabólica.
Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y todo va perversa. ¿Por qué hay perturbación y obras perversas en el cuerpo de Cristo? Ay, pero ¿por qué el hermano? La Biblia dice, hay celos, hay contención. ¿Sí? Y luego adelante vamos a ver un punto que se llama los celos ministeriales, como un peligro de la iglesia, un enemigo de la iglesia. Es uno de ellos. La sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. O sea, cuando se quieren resolver los problemas, tiene que ser así como 3:17 de Santiago. Pero cuando se quieren resolver problemas y hay problemas, ahí tienen malas conductas, pues empiezan a ver, examinar el corazón de que algo no está andando bien. Bueno, concluimos. Es importante no ser arrastrados por diferentes vientos de doctrina. Es importante saber palabra de Dios, estudiar la Biblia con ahínco, profundizarla, escudriñarla, para tener con claridad muchos puntos. Si alguien tiene una idea rara acerca de algo, hermano, no deberíamos tocar instrumentos. Hermano, no deberíamos, no sé, reunirnos el domingo. Hermano, las disciplinas se hacen de esta forma. Hermano, una vez alguien me dijo, hermano, ¿podemos tener 2 mujeres? Ah, caray, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el anciano debe ser marido de una sola mujer. Entonces, si yo no quiero ser anciano, ¿puedo tener 2 mujeres? Joven. Se salió abusadillo, ¿verdad? Salió listillo, el hermanillo. ¿Por qué? Pues porque estaba utilizando un texto mal. Una sola mujer, ¿a qué se refiere? Que no venga de segundas nupcias. ¿Sí? Obviamente que no tenga adulterio, ¿no? Pero que no venga de segundas nupcias. Pero él está interpretando como que cantidad de mujeres, ¿no? No. Y eso es por la posición del pastorado, ¿no? Del ancianato. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Que Dios nos ayude a detectar falsas doctrinas para no caer en ellas. ¿Sí? No caer en ellas. Que Dios haga crecer a su iglesia en lectura, en estudio, para no cometer muchos errores. ¿Sí? Terminamos el tema hasta por aquí. Voy a orar. Después de que termine de orar. Hermano, perdón que lo interrumpa. Tengo una duda en que dijo segundas nupcias. Por ejemplo, si un hombre fue casado antes de llegar a Cristo y pues se separó de la mujer y todo, y se vuelve a casar, pero ya convertido a Cristo, ¿sí puede ser anciano o no? Sí podría ser anciano, porque lo que hizo, lo hizo por ignorancia, como dice Pablo. Sí, lo hizo por ignorancia. No se trata de algo que hizo. Pablo persiguió a la iglesia y se lo hizo por ignorancia, ¿no? Y era apóstol. Al final fue apóstol, fue llamado a ser apóstol. Entonces, un discípulo que en su pecado, en su ceguera, haya cometido muchos pecados, entre ellos el adulterio, y divorciándose y todo esto, pues obviamente, venido a Cristo, pues hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados, y podría ser usado, si Dios quiere, podría ser usado también en el ancianato. No estoy diciendo que todos los que tengan segundas nupcias vayan anhelen el obispado, ¿no? El que anhela el obispado, o el que Dios le da el obispado, pues ya es algo que Dios concede, ¿no? Dios concede. Pero lo que sí está raro es de que pues ya alguien que venga, que esté en la fe y por alguna razón se divorcie y quiera estar con otra mujer, pues ahí ya no califica. Ya no califica. ¿Sí? Está bien, hermano, gracias. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a orar y vamos a terminar la transmisión y luego pasamos a dudas y preguntas. A ver. Padre bendito eterno que moras en el cielo, Dios, gracias porque eres bueno, Padre. Señor, ayúdenos a recibir tu palabra, Dios. Que tu palabra haya podido ser clara, Dios. Ayúdame a explicar, Dios. De veras, Padre, que queremos entender bien la palabra y solo tú nos puedes ayudar, Señor. De todos los que se han reunido en la transmisión, que lo puedan recibir y ayúdalos, Dios. Eso nos va a ayudar mucho a poder
poder ser partícipes de una iglesia estable. La intención del discipulado no es juzgar a sus hermanos, Dios, pero sí poder amarlos, instruirlos, enseñarles y sobre todo ellos empezando con sus propias vidas para formar parte de un cuerpo, una iglesia estable, Dios, estable. Que no permite el anatema, como estudiamos la vez pasada, Señor, pero que también no permita las falsas doctrinas. Gracias por tu palabra, gracias por todos los que están en línea, Padre, muchas gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén.